El objetivo del siguiente video es identificar las estructuras condicionales y las estructuras cíclicas en el lenguaje Python. En todos los lenguajes de programación existen las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas o cíclicas. Veamos cómo es la sintaxis, es decir, cómo se escribe la estructura condicional en el lenguaje Python. Primero vamos a evaluar una condición. Si esta condición se cumple, se ejecutará una o varias líneas de código o se ejecutará cada sentencia que está dentro del ciclo, dentro del condicional. Por ejemplo, a A le asignamos 5, se guarda en A, o A se asigna 5, en B asignamos 6. Entonces, cuando llega a la línea 4, si A es mayor que B, en este caso A no es mayor que B, esta línea no se ejecutará. En ese momento no se ejecutó nada. Pero si aumentamos el valor de la variable, es decir, si se cumple esta condición, si 10 es mayor que B, verdadero, entonces se imprimirá la variable, se sumarán y nos mostrará la suma de las dos variables. La variable es A es mayor que B, 10, la suma de A más B es 16. En el siguiente código evaluaremos dos condiciones. Miremos, A se asigna 5, en B se asigna 6. ¿A es mayor que B? No, porque 5 no es mayor que 6. Entonces, como 5 no es mayor que 6, esto no se va a ejecutar. Se ejecutará esta línea de código. Veamos nuestra ejecución. La variable B, podemos confirmar que se ejecutó solo esto. La variable B es mayor que A, se imprime, en este caso es 6, luego se resta A menos B, por lo cual nos da menos 1, y luego se imprime esta resta. Si queremos que se cumpla o se ejecuten estas líneas de código, pues debemos cambiar los valores de la variable. Entonces, con esto ya se cumple esta condición. A es 15 y B es 6. 15 es mayor que 6. Entonces, con esta estructura, o se ejecuta esta o se ejecuta esta, pero no se ejecutan las dos al mismo tiempo. O sea, es una estructura excluyente. La variable A es mayor que B, la suma de A y B es 21. El siguiente fragmento de código nos muestra cómo ingresar valores al sistema o al programa, nos muestra cómo evaluar varias condiciones y cómo anidar condicionales o cómo incluir un condicional dentro de otro. Veamos el código. Entonces, la primera línea se solicita el ingreso de la edad del usuario. La función input, si lo ejecutamos, solicita la entrada al usuario. Sin embargo, esta entrada es un tipo de dato string que debemos convertir a entero. Entonces usamos la función int para convertir la edad a entero. Lo mismo hacemos con la variable peso. Se solicita al usuario que ingrese el peso, se convierte a entero y se guarda en peso. Aquí podemos usarlo en formato float, porque el peso puede ser un valor de 13.5 y no necesariamente un entero. Luego se evalúa la edad. Si la edad es menor a 18, si se cumple esta condición, entonces se imprime
usted es menor de edad y es un niño. Luego se evalúa el peso. Si el peso es menor a 60, entonces se le notifica al usuario que puede tener problemas alimenticios. Y si no, que es un niño bien alimentado. Luego, la línea 10, con esta sentencia, vamos a evaluar si la edad es mayor a 18 y es menor a 30, entonces es un adulto joven. De lo contrario, si la edad es mayor a 30 y menor a 40, es un adulto. Si la edad es mayor a 40 y menor a 50, es un adulto maduro. Y si no se cumple ninguna de esas condiciones, usted es mayor de 50. Entonces, pongámosle 55. Nos va a pedir el peso, un peso de 90. Usted es mayor de 50. O sea, no cumplió ninguna de estas condiciones, por lo tanto, sí cumplió con esto. Si lo volvemos a ejecutar, le decimos que tenemos 18 o que somos de 17. Nos pide el peso. Usted es menor de edad y es un niño. Es posible que usted tenga problemas alimenticios. Entonces, de esta manera podemos evaluar varias condiciones en un solo condicional, como si se tratara de un camino con varios senderos, varias opciones. Es decir, esta es la forma de estructurar varias opciones de ejecución con el lenguaje Python. Las estructuras cíclicas o repetitivas se emplean cuando deseamos repetir acciones o sentencias un determinado número de veces o cuando se cumple una determinada condición. Existen dos tipos de ciclos: el ciclo cualitativo o mientras y el ciclo cuantitativo o para. Veamos el ciclo mientras, que se ejecuta cuando se cumple una determinada condición. Veamos este fragmento de código. El script calcula el promedio de los números ingresados por los usuarios. Entonces, con esta variable se controla el ciclo. Es la variable que se evalúa en el ciclo. Si esa variable nos arroja que es verdadero su evaluación, ingresamos al ciclo. Entonces, se le dice al usuario, ingresa un número 0 para terminar. Si el usuario ingresa 0, si se ingresa un número diferente de 0, se va a permitir ingresarse al mientras. De lo contrario, no ejecutará nuestras sentencias ubicadas dentro del ciclo mientras. Se crea una variable conteo, una variable promedio, una variable sumatoria. Entonces, vamos a ejecutar. Ingresa un número 0 para terminar. De lo contrario, seguirá ejecutándose. Entonces, vamos a decirle que un 2 para que ingrese al ciclo. Entonces, ¿número es diferente de 0? Sí, es verdadero. Entonces, ahora le pide al usuario que ingrese un número, como nos lo está pidiendo ahora. Vamos a ingresarle 5. Inmediatamente toma el 5, lo suma, 5 más 0, 5, lo guarda en sumatoria. Cuenta 0 más 1, 1, lo guarda en conteo, 1, va a un número ingresado. Y luego le dice al usuario, ingresa nuevamente 0 si deseas terminar, o un número diferente de 0 para seguir ejecutando. Vamos a escribirle 3 para que siga ejecutándose. Inmediatamente, cuando le ingresamos 3, él sube a la línea 8 y evalúa 3 diferente de 0, sí, y vuelve a ingresar al ciclo. Vamos a presionar 3. Entonces ya cumplió la condición, regresó del 12, pasó al 8. Es una estructura cíclica, repetitiva, por eso se llama ciclo. 3 diferente de 0, sí. Nos pide nuevamente un número.
Vamos a ingresarle 6 y la sumatoria que llevaba, 6 más lo que llevaba anteriormente, lo guarda en sumatoria. Conteo ya tenía un valor de 1, más 1, 2. Está contando el número de veces que ejecutamos el ciclo, que corresponde con el número de números ingresados. Volvemos a pedirle al usuario que ingrese un número diferente de 0 si quiere continuar, o podemos terminar el ciclo. Vamos a escribirle 0 para que termine el ciclo. Entonces, listo, 0 es diferente de 0, eso es falso. Así que termina de ejecutar el ciclo y evalúa, se va a la línea 14. ¿Conteo es diferente de 0? Sí, el conteo ha sido diferente de 0. Y luego se va a dividir sumatoria entre conteo, y eso es el promedio. Entonces el promedio es 5.5. Y este condicional también sirve para evitar un error de ejecución que las computadoras no permiten que se dé, y es que no podemos dividir un número entre 0. Por eso nos da 5.5. Vamos a ejecutar nuevamente el programa o el script Python, pero en esta ocasión vamos a imprimir conteo y sumatoria por separado. Entonces la variable sumatoria es sumatoria, y la variable conteo también. Y vamos a volver a ejecutar. Vamos a hacerlo tanto independiente de que sea diferente de 0 o no, la vamos a imprimir. Listo, vamos a volver a ejecutar. Entonces ingresamos un número diferente de 0, un 5. Vamos a ingresarle el 10. Vamos a decirle que vamos a seguir evaluando o ingresando usando el ciclo del programa. Ponerle un 11. Y vamos a decirle que termine. Entonces la variable sumatoria es 21. La variable, aquí me faltó colocarle conteo porque se repitió, es 2, le tiene que decir conteo. El promedio del ingreso es 10.5. Entonces fíjense que ya tenemos una estructura repetitiva. Y queríamos que se repitiera esto un número determinado de veces, y en este caso correspondía a un cálculo de un promedio. Veamos ahora el ciclo cuantitativo OPARA. El ciclo cuantitativo OPARA se emplea cuando conocemos el número de veces que un determinado grupo de sentencias se debe ejecutar. Para su construcción en el lenguaje Python se usa la función range o rango. Veamos los siguientes fragmentos de código. Entonces, el ciclo tiene una variable que la controla, en este caso es la variable i. Esta variable se inicializa en 1 y se ejecuta 10 veces. Si queremos que se ejecute 20 veces, debemos colocar 21. Pero en este caso vamos a ejecutarlo 10 veces. Entonces le colocamos 11. Y que se incremente de 1 en 1. Y este es el fragmento que se va a repetir 10 veces. En ese fragmento vamos a imprimir el valor de la variable i, cómo itera, cómo va cambiando su valor, y le vamos a concatenar con este operador más. Estamos concatenando este string con este otro string y vamos a formar un solo string. Entonces el operador más tiene dos, sirve para sumar y sirve para concatenar.
Si ejecutamos, entonces en la primera iteración se imprime 1 Daniel, luego sube inmediatamente a la línea 2 automáticamente y vuelve e incrementa. Entonces la I ya no vale 1 sino vale 2. Entonces se imprime el 2 y se le agrega Daniel, y es lo que vemos en pantalla. Entonces hace 10 veces. De la línea 3 a la línea 2 se cambia de la línea 3 a la 2 automáticamente, y esto es lo que forma una estructura cíclica. Ahora veamos este otro fragmento donde la variable i inicia en 1, termina en 10, pero va a incrementar de 2 en 2 con la misma estructura sentencia que se va a repetir. Entonces vemos, si la ejecutamos, primero la i vale 1, imprime Daniel, luego se incrementa en 2, 2 más 1, 3. Cuando ya sube, ya la i no vale 1 sino vale 3, o toma el valor de 3 y luego se imprime, y así hasta que alcanza su límite superior, que es 10, que es 9. Bueno, el siguiente fragmento, iniciamos la variable de que controla el ciclo en 11 hasta el número 0 y la vamos a decrementar con la misma estructura. Entonces, de forma automática, la variable i inicia en 11, se concatena con Daniel, luego se decrementa, sube, se decrementa, toma el valor de 10, se imprime, se decrementa, vuelve y sube, toma el valor de 9, se imprime, sube, se decrementa en 8, se imprime, y así hasta que alcanza el valor de 1. Si queremos que tome más valores negativos, puede ser menos 10. Vamos a ejecutar y ahí tenemos que imprime números negativos. Y por último, dentro de un ciclo podemos anidar o incluir estructuras repetitivas, o podemos incluir condicionales. Es decir, dentro de un ciclo podemos tener otro ciclo, o también podemos tener un condicional, o dentro de un ciclo for, un ciclo mientras, o con un ciclo while, un ciclo for. Este código, este fragmento, este script, cuando inicia en 1 hasta 100, cuando no se le indica a rango valores de inicio y fin, bueno, aquí solo está tomando el valor del límite, ya la está asumiendo que inicia en 1 y que incrementa de 1 en 1. Entonces, la variable i inicia en 1, 1 módulo 2, o sea, es múltiplo de 2. De esta manera evaluamos si es múltiplo de 2. Si es múltiplo de 2, contamos. Esta es otra forma de crear el contador. Contador igual a contador más 1 también se puede expresar de la siguiente manera. Y luego, al finalizar todo el ciclo, o sea, 100 veces que se ejecuta este código, este fragmento de código, va a imprimir cuánto es el valor del contador. Vamos a ejecutarlo. Entonces nos va a indicar que existen 51 números pares entre 1 y 100. En otro video seguiremos aprendiendo más sobre las capacidades del lenguaje Python para crear un programa o para crear script para ciencia, ingeniería y geociencias.